Agarró y se cuenta, agarró el avión. Hemos conversado, mirá que... Porque en el programa de Susana Jiménez nunca se apagaban las cámaras. Acá tenemos que dejarla prendida, vos. Porque mirá que charlamos y hablamos cosas. Qué lindo, qué lindo. Usted no tiene ni idea, lo que... No soy ningún iluminado, pero lo que he aprendido sentadito acá es increíble, es increíble. Y el invitado no se da cuenta que uno aprende. A veces viene un doctor y hago una consulta. Un doctor viene a conversar de algo y yo lo llevo para lo que preciso yo. Y acá igual, acá tengo los amigos. Y estamos con Napoleón Gardiol, ex intendente del departamento de Colonia, un rematador a full, y el maestro Carlos de Ganelo. Oigan, primero, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches, Rulo, buenas noches a la audiencia. Andamos bien, andamos con Carlos, visitando a los amigos y recorriendo el departamento, porque bueno, como bien decía nuestro antecesor acá, el 27 tenemos una elección, un referéndum, y bueno, yo creo que lo importante es que la gente vote sabiendo qué es lo que va a votar. Bien. Y tal vez no podemos explicar todo, pero en un intercambio de ideas podemos ir aclarando aquellas cosas que presentan dudas en los amigos, en la población, y creo que es responsabilidad de la dirigencia política estar en los medios de comunicación para transmitir eso. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos no saber alguna cosa? Puede ser. Pero yo creo que lo importante es que podamos tener este intercambio, y por eso yo le he pedido a Cacho, que es un amigo de toda la vida, que además es maestro, director de toda la vida, ahora está un poco retirado, ya tiene alguna cana más, pero que también conoce del tema de la educación, y ese es uno de los temas importantes que se van a poner en consideración de la gente, y es bueno que la gente lo tenga claro. Yo creo que en lo que refiere a quien habla, y he conversado con mucha gente, creo que acá hay tres temas puntuales. Entre otros que puede haber, si subiera la nafta, si bajó la nafta, yo qué sé. Seguridad, salud y educación. Creo que por ahí viene la cosa. Después puede haber el INAO de adopción, de toda cosa, pero todos los uruguayos no salen a adoptar. Acá lo que vivimos todos los uruguayos es la salud, la seguridad, y el estudio. Eso no le escapa a nadie. Porque hay gente que ha vivido... Yo quería adoptar un chiquilín, yo consigo papá siempre, tengo una cantidad, tengo una barra y ya viene otro en camino. Que, vos sabés que cuando me dijeron, porque yo quería una nena, más que nada Joan, viene un varón, viene todo bien, otro de León, mi madre. Le van a poner mi nombre, vos. Pobre con la casa. Y después le van a decir Rulito. Rulito. Y bueno, sí. Bueno, ahora sí. Maestro, el tema de educación es un tema que se llegó a decir, yo siempre lo digo aquí, no es que lo digo yo, no sé, no que con el medio, o con que se privatizaba la educación. Aquello que tenemos unos cuantos años, nos acordamos de la educación y del libro de Varela, el cuaderno de Varela, y bueno, y llamó la atención todo eso. ¿Qué podemos decir, maestro? Sí, es verdad, llamó la atención y mucho la atención, porque es lo que nosotros tratamos de decirle a la gente en estas salidas, como decía Napoleón, con los dirigentes, pero a la sociedad sobre todo, porque esto es un tema social. Y en ningún momento, usted lee la LUC de primero al último, los artículos relacionados con la educación, en ningún lugar dice que la educación se privatiza. Eso es una cuestión subjetiva que algunos quieren decir, y bienvenido sea, cada uno en esto le da una interpretación diferente. Nosotros que estamos trabajando a favor de la no derogación, le decimos a la gente que no, que hay que leer los artículos relacionados con la educación, y en ningún ítem ni en ningún artículo dice que se privatiza. Y es una lástima que se digan estas cosas, porque realmente no es verdad. Yo creo que en educación, en esto de la LUC, hay que ir realmente a lo que la gente quiere saber, porque es, como decía recién, es un tema muy sensible a la sociedad. Estamos todos preocupados, porque hoy hablando con algunos vecinos le decíamos este tipo de cosas. No es antojadizo que la LUC hable de la educación y quiera mejorar la educación. Hay antecedentes, hay un contexto
que nos está diciendo que la educación uruguaya no va bien, ¿verdad? Tiene algunos problemas y algunos problemas graves. Y no lo digo yo, que soy maestro de larga data, como decía Napoleón recién, que he trabajado en todos los subsistemas, he trabajado en primaria, secundaria, en la UTU, en formación docente, o sea que tengo experiencia y conozco del tema, y conozco bastante del tema, ¿verdad? Pero aquí lo que habla son las pruebas internacionales, las pruebas PISA que se aplican en todo el mundo y se han aplicado acá en el Uruguay también. Sabemos que son pruebas que no se aplican en todas las escuelas, sino que es un muestreo que se hace, donde se les pregunta a los muchachos en matemáticas, en ciencia y lenguaje. Lamentablemente, los resultados para el Uruguay no son buenos, son bastante malos, no son lo que fue el Uruguay de muchísimos años atrás, que tenía larga data de resultados realmente positivos. ¿Y qué nos habla eso? Nos habla que los alumnos concurren, por decir algo, a la escuela, por supuesto que es obligatoria, y van de primero a sexto, y se instrumentó hace un tiempo lo que se llamaba el pase social. Ese pase social que permitía que todos los alumnos de primero a sexto terminen la escolaridad y nadie repita. Lo que no quiere decir, decía hoy, que la repetición sea la solución del problema. Yo creo que la solución del problema pasa por otro lado, pasa por las ayudas que hay que darle, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ese alumno que terminó el ciclo escolar y pasó a secundaria, a UTU? Tiene problemas. Tiene problemas, ¿por qué? Tiene problemas porque no logra comprender algunas cosas, tiene dificultades para leer, tiene dificultades para comprender textos, y entonces si tiene dificultades para comprender textos, lógicamente la resolución de problemas va a ser terrible. Y no solamente un alumno tiene que resolver problemas en el aula, tiene que resolver problemas en la vida cotidiana. Cuando uno sale a la calle, se encuentra con una dificultad, tiene que leer un cartel, por así decirlo. Si no sabe leer, allí va a tener un problema en comprensión lectora, ¿verdad? Y entonces, como yo te decía, ese es uno de los problemas muy graves que tiene y que la educación está en crisis, ¿verdad?, en el Uruguay. Por eso, la educación se plantea, esta LUC plantea un recambio en algunas cosas, por ejemplo, en la gobernanza del sistema educativo todo, donde el CODICEN, que es el órgano por excelencia que crea las políticas educativas, bueno, está conformado y sigue exactamente igual, porque muchos hablan de que se cambió, no, el CODICEN sigue exactamente igual en la formación, está conformado por 5 miembros, 3 de esos miembros los nombra el Poder Ejecutivo, los otros son del orden de los no docentes, y la particularidad que tienen voz y voto esas cinco personas que integran el CODICEN. O sea que allí no ha cambiado nada, sigue exactamente como está. Lo que sí cambia, lo que integra la LUC en este aspecto, son los entes descentralizados, que era primaria, secundaria, UTU y formación docente. Allí está el cambio, ¿verdad? Que se cambiaron y ahora van a ser direcciones generales, dirección de primaria, secundaria, UTU, y presidente de formación docente. ¿Antes cómo era? Sí, antes eran con entes descentralizados. Bien. O sea que allí, en esos entes descentralizados, había un presidente del ente y había delegados de los maestros, que generalmente venían de los sindicatos, ¿verdad? Y eso es lo que reclaman los que están a favor del sí, que la educación no tiene tanta participación, por no están los docentes. Pero yo les puedo decir que los docentes están, y están siempre, porque hay asambleas técnico-docentes por escuelas, por liceos, por la UTU, que tratan toda esa temática educativa. ¿Para qué? Para que la educación se fortalezca, para que la educación crezca. Y el Uruguay tiene un debe y tiene la necesidad, si queremos ser un país del primer mundo, tenemos que trabajar, pero incansablemente en la educación. Otro de los temas que integra la LUC y que a mi entender son fundamentales es lo que respecta a los centros educativos, ¿verdad? Los centros educativos de hoy, y que la LUC quiere, es mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo se va a trabajar? Dándole autonomía a esos centros educativos. Y yo le decía también hoy que todos los centros educativos no son iguales. Cada lugar tiene una idiosincrasia diferente, no es lo mismo Guadalacase que Tarariras, que Nueva Palmira. Cada lugar la gente es diferente, ¿verdad?
Y entonces, ¿quiénes son los que conocen en un centro educativo a los muchachos, a la problemática que tienen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades? Son los docentes y el director de la escuela. Y entonces, ¿qué le da potestad la LUC? A trabajar en forma coordinada y en forma colegiada. Que eso es fundamental. Cuando hablamos de forma colegiada, estamos hablando en que todos los docentes de ese centro educativo tienen voz para decir cuál es la situación de cada alumno, cuál es la problemática de familia, y tratar de todos ellos resolver la situación. No es más el director que impartía, decimos, bueno, acá se va a trabajar todo el año hacia determinado lugar. No, hoy en ese colegiado educativo todos tienen voz y voto. Todo se discute. Todo se discute, todo se habla. ¿Y en qué? En favor de mejorar la calidad de enseñanza y sobre todo los aprendizajes que se realizan en el aula. Y otra cosa que quiero poner acá también es que la LUC le introduce son las reválidas. Porque muchas veces venían técnicos que habían egresado en el exterior y por no haber estudiado acá en el Uruguay no podían ejercer. La LUC le da potestad a esas reválidas. ¿Para qué? Para que esa gente que se ha formado en el exterior y viene con las últimas novedades en cuanto al abordaje de los temas en una clase, bueno, puede hacerlo. Y yo creo que es fundamental, porque nosotros no podemos quedarnos en el pasado con prácticas educativas que ya vimos que no dieron resultado. O sea que hay que introducir cosas nuevas, nuevos abordajes, y bueno, y eso de la riválida es, para mi entender, es fundamental. Está en la cosa, está en el tema. Está en el tema. Napo, ¿cómo has visto esto? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué le decís a la gente? Yo lo que digo a la gente es que lo que tiene la LUC, ¿verdad?, es un resumen de lo que la gente le pidió a este gobierno de coalición antes de la elección. Yo recuerdo que llegaban a Colonia un grupo de técnicos. Me acuerdo que en Colonia vino, por ejemplo, el que hoy es el subsecretario de Agricultura, vino el ministro de Educación y Cultura, vino gente vinculada al tema de la salud, que recibían diferentes delegaciones del departamento, de las Fuerzas Vivas, ¿no? Y las Fuerzas Vivas venían y planteaban estos problemas, ¿no? En el tema de la seguridad, en el tema de la bancarización obligatoria. Me acuerdo que hubo un gran movimiento, fundamentalmente en la gente de Rocha, que salió a recorrer todo el país para que la bancarización no fuera obligatoria, para mejorar los sistemas de salud. La gente de la policía, yo me acuerdo que decían que no se sentían respaldados ni por los jefes, ni por el gobierno, y por lo tanto tampoco por las leyes. Entonces empezaron a plantear cosas. Yo recuerdo que la gente decía, mirá, el policía agarra a un ladrón y sale el ladrón antes del juzgado que el policía. Eso era una cosa de todos los días que la gente planteaba. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Mete todos estos temas. La ley de urgente consideración, que como bien dijo, yo voy a aprovechar que Arenas explicó brillantemente el tema de los plazos, ¿no? En 90 días, nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores trataron el tema, lo cual no significa que ya no lo hubieran tenido. Porque cuando ingresa este gobierno, en marzo, el 13 de marzo se topa con la pandemia. Pero seguimos avanzando y se envió al Palacio Legislativo, mucho antes de que se tratara en julio, para que la oposición tuvo el borrador y los partidos, por supuesto que los partidos de la coalición de gobierno lo tenían. Entonces quiere decir que cuando la gente habla de 90 días, no. En 90 días había que tratarlo, pero ya lo tenían desde antes. Y además, por supuesto que la de gente del Frente Amplio puede decir, y del PIT-CNT puede decir que este fue un tema que se les apareció de golpe. Pero nosotros que estuvimos en los actos políticos partidarios de la elección, en todos los actos nuestro presidente sacaba un fajo así de cosas y decía, bueno, señores, nosotros vamos a apoyar, ¿no?, a nuestra policía para que nos defienda mejor. Y entonces vamos a aplicar la legítima defensa. Yo recuerdo en cada acto que había, se hablaba de la legítima defensa, se hablaba de que la educación no andaba bien y que había que tomar medidas, se hablaba de otros temas, yo qué sé, el caso de la bancarización obligatoria,
Hubo gente que planteaba la demora en las adopciones, hubo otra gente que planteaba que los únicos países de Latinoamérica que no teníamos el comité fiscal asesor éramos nosotros y Venezuela, y todas esas cosas, ¿qué hizo el gobierno? Las incluyó en esta ley de urgente consideración, que si no lo hubieran hecho, los que lo votaron, hoy estarían reclamándoles porque para algo lo votaron, porque la gente, después de 15 años de un gobierno del Frente Amplio, con mayorías absolutas, decidió cambiar, es porque el gobierno que había en ese momento no atendía las necesidades que la gente entendió que había que atender. Y por eso cambió de opción. Yo lo que digo es, si este gobierno plantea esta ley, y esta ley es tan mala como dice el PIT-CNT y el Frente Amplio, de seguro dentro de 3 años, cuando vamos a tener elecciones, por suerte, porque nuestro país las tiene, sin duda que ganaría el Frente Amplio. ¿Verdad? Claro. Entonces, yo creo que ni ellos están convencidos de eso, porque hay cosas que ya están dando resultados, porque esta ley está en vigencia. Hace 1 año y medio que está en vigencia. Y las cosas que se han dicho, como tú decías, el tema de la privatización de la educación pública, que yo soy hijo de maestra, Cacho es maestro, todos defendemos nuestra escuela pública a muerte, porque además es el elemento igualador hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno? Tiene que hacer lo imposible para que nuestros muchachos empiecen a tener una educación mejor. ¿Por qué? Porque eso le da mejores posibilidades para arriba. ¿Podemos errarle? Sí. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Entonces, en eso estamos, decirle a la gente, bueno, mire, usted podrá estar de acuerdo o no con que se hayan eliminado los consejos, que eran un elemento de discusión que demoraba mucho para decidir. Y por eso este gobierno dijo, miren, los consejos no, vamos a poner un director que va a ser el responsable. Y un subdirector que va a ser el responsable. Y que va a ir a reunirse al CODICEN junto con el director de primaria, de secundaria y de UTU y de enseñanza docente, y todos van a tener el mismo idioma. Y a partir de allí vamos a tratar de mejorar la educación. Bueno, capaz que no, pero lo que tenemos que hacer es intentar mejorarla. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los uruguayos, y por eso es que en ese elemento del cambio de la gobernanza se juega mucho. Y el 27 entonces nosotros le decimos a la gente, bueno, mire, dentro de 3 años si quiere votar al Frente Amplio, vótelo. Pero hoy estamos haciendo un referéndum sobre cómo queremos vivir y sobre las posibilidades que queremos tener. Entonces, ¿queremos vivir más tranquilos? Sí. Por eso la ley le da a la policía una serie de cosas para que trabaje mejor. 36 artículos son los que están en discusión. 34 artículos en el tema de la educación, ¿verdad? Después tenemos el tema del Instituto de Colonización, que le autorizan al directorio, a gente que después de 10 años que vive en el campo, poder mudarse al pueblo si en el pueblo tiene una mejor educación sus hijos, y que se traslade el productor al campo. Claro. Eso es bastante normal. Yo digo, bueno, a ver, si hubiera una colonia, acá en Tarariras hay una colonia, la colonia Mendoza, que está a 7 kilómetros de la ciudad, ¿verdad? Pongámosle, ¿qué necesidad de que haya 3 o 4 chiquilines en una familia numerosa que tengan que trasladarse hasta el centro educativo? Bueno, autoricemos a este productor que ya tiene pertenencia al campo, porque ya hace 10 años que está allí, autoricemos a que viva, yo qué sé, en Artilleros, que está cerca de la escuela, o en Tarariras, ¿no? Y que ese productor, que tiene su moto, que tiene su autito, que la caminería está razonablemente bien, pueda ir a trabajar al campo, que es lo que hace normalmente la mayoría de la gente. Entonces, yo creo que esas cosas benefician a la gente, le da la libertad de elegir, ¿no? En el tema de la ley esta de la creación del Comité Fiscal Asesor, ¿qué es lo que se hace allí? Se nombran 3 personas, que es una especie de GACH, nada más que en vez de ser un GACH de salud, es un GACH de economía, honorarias, que lo que van a hacer es reunirse, pedirle a los centros donde se recibe toda la información económica del país que le den los datos para ahí
armar un esquema de cuál va a ser los ingresos, de cuál es la estructura potencial de crecimiento del país, y eso va a ser lo que le van a decir al gobierno. Bueno, ministra, en el caso del Arbeleche, usted puede endeudarse hasta acá. ¿Por qué? Porque el crecimiento de nuestro PBI va a ser este, y por lo tanto, si se excede de esto, lo que vamos a hacer es endeudarnos. ¿Qué fue lo que ocurrió bastante tiempo atrás, pero se acentuó en estos últimos 15 años? Porque no había nadie que lo controlara. Entonces, tenemos un gobierno que puso sobre la mesa una ley de urgente consideración, que era fundamentalmente el programa de gobierno de la coalición, y que hace 1 año y medio que está en vigencia, y que no estamos viendo cosas graves. Yo participé en un referéndum muy interesante cuando al padre de nuestro presidente se le ocurrió privatizar las empresas del Estado. Yo estaba en contra de la privatización, por lo tanto trabajamos. ¿Cuál era la diferencia entre ese referéndum y este? La diferencia era que si se vendían las empresas no había marcha atrás. Acá, si alguna de estas leyes no funcionan bien, les puede dar marcha atrás este gobierno. Y si no, si ganara el Frente Amplio dentro de 3 años, las puede cambiar todas. Con otra ley de urgente consideración. O con una ley común, ¿sí? ¿Verdad? Pero esto son cosas del manejo cotidiano que había que presentarlas en una ley de urgente consideración porque la situación del país no era buena. La salud andaba como la mona, la educación, como dijo bien Carlos, no estaba bien, y había otras cosas que la gente estaba reclamando que había que poner en funcionamiento. Y yo creo que es eso, nada más y nada menos que eso. Esto es lo que la gente votó mayoritariamente en octubre de hace 2 años y en noviembre. ¿Y a qué se debe esta movida tan grande que hay? Por el sí, el no es el gobierno que está a favor de seguir con la coalición, ¿no? De seguir. ¿A qué se debe? Porque algunos dicen, bueno, esto es poner el palo en la rueda, no dejar gobernar. Y yo creo que todos queremos vivir como la gente. Claro. ¿Y por qué pasan estas cosas? Bueno, puede haber varias razones. Para mí, yo si estuviera en el PIT-CNT y estuviera en un gremio muy activo, ¿verdad? Sin duda que la prohibición de la ocupación del lugar de trabajo es un elemento menos de fuerza. La OIT ya decía que la ocupación era una cosa que estaba pasada de época. Acá a todo el mundo se le permite, todo el mundo tiene el derecho de huelga. Hay que defenderlo, está en la Constitución. Lo que está modificando esto es la ocupación del lugar de trabajo. ¿Qué es lo que hace la LUC? Le dice, muy bien, usted quiere hacer huelga, haga huelga. Pero a aquel empleado que no quiere hacer huelga, que sepa que puede ir a trabajar. Y si usted es el dueño del comercio, que hay un sector que está en huelga y otro no, usted también, si es el dueño, puede ir a su comercio y ver cómo marchan las cosas. Entonces, tú me decís, ¿tú estás de acuerdo con la ocupación? No, pero filosóficamente hay gente que puede decir, no, señores, acá nos están sacando el poder de la ocupación, por lo tanto nos sacan un poder de negociación. Eso es un tema filosófico. Ellos pueden pensar que eso está bien, y yo lo respeto. Yo pienso que acá lo que hay que hacer es darle la libertad a la gente de que el que quiere hacer huelga la hace y el que quiere trabajar, que trabaje. Y bueno, ahí podemos tener diferencias. Es una cuestión de encare de la actividad. Lo mismo pasa en los gremios de la educación, porque al no estar en los consejos pierden también poder de negociación, y lo mismo en algunos otros rubros. Independientemente de que aquella persona que está presa porque cometió un delito grave, mató a alguien, hoy sus familiares capaz que están preocupados porque ese muchacho o ese señor que mató a alguien, hoy aunque trabaje o aunque estudie en la cárcel, tiene la obligación de cumplir la pena, toda, ¿verdad? Entonces, ese también es un tema que está sobre la mesa. Aquel que comete un delito grave, que no es un hurto común, no es ir a robar una gallina, no, ese
tiene que cumplir toda la pena. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad de alguna manera tiene que defenderse y hoy es lo que ha encontrado como forma de defensa. Bueno, aquel que no cumple con las reglas, proteger a la sociedad de él y entonces encarcelarlo. Hoy o mañana se descubre alguna otra cosa y bueno, se podrá cambiar la ley. Pero hoy... Porque estos 135 artículos, el resultado es, dice, bueno, ganó el no, por decir algo. Ponele. Por decir algo. Eso se puede sentar la oposición y decir, ¿vamos a retocar alguno? Por supuesto, es una ley. De la misma manera que se creó la ley, mañana hay que retocar algún artículo y se podrán sentar y discutirlo. Yo, lo que decíamos, este tema, por ejemplo, de los combustibles, que el Frente Amplio acompañó. Lo acompañó porque el mensaje que venía del Poder Ejecutivo no era este de tener en cuenta el precio de frontera, era autorizar a la importación, ¿no?, de combustibles. Tú querías mañana importar combustible, pagabas los impuestos normales y traías combustible de donde quisieras. Eso era el proyecto que venía del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la gente se quejaba de que ANCAP era muy caro para la vida cotidiana del Uruguay y que por lo tanto los combustibles generaban un exceso de impuestos y además de ineficiencia. Eso fue lo que le pidieron al gobierno y el gobierno dijo, bueno, vamos a dar la posibilidad de importar. La competencia. Eso. ¿Qué pasó? No solo el Frente Amplio estuvo en contra, también algunos partidos de la coalición no querían que eso ocurriera y por lo tanto se llegó a un acuerdo que fue este de la paridad de importación y de ir corrigiendo los valores de los combustibles de acuerdo al costo de los insumos. Vamos a entendernos, la mitad del precio del combustible es costo, la otra mitad es impuestos. Y así sigue la economía, ¿no? Pero en el tema de los combustibles capaz que hoy o mañana hay que cambiar alguna cosa. ¿Por qué? Y porque con este barullo de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no?, el precio del petróleo se ha ido a las nubes, que habrá que revisar esto. Hoy, ¿qué está haciendo el gobierno? Hoy está haciendo un gran esfuerzo y tiene además la suerte de que Brasil tenga problemas en la generación de energía y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ANCAP le está vendiendo tanto combustible a UTE porque UTE le está vendiendo mucha energía eléctrica a Brasil y entonces como hemos aumentado nuestras ganancias por la venta hacia la UTE, nos permite hoy decirle, bueno, mire, no estamos haciendo exactamente aquello porque sabemos que si seguimos aumentando los combustibles le vamos a seguir complicando la vida a los uruguayos. Pero capaz que hay que retocarlo ese, ¿no? Ese y otros, yo qué sé. Te sentás con la gente a conversar. ¿Cuál es lo que te dice la gente referente? Bueno, obviamente tú estás a favor del no. Qué contradicción, ¿verdad? A favor del no, ¿no? A favor del no es una cosa rara. La verdad que está bueno. A favor del no. ¿Qué es lo que puedo decir? Chicos, otra vez me preguntaban esto, ¿Hay algún tema puntual? ¿O es estos 3 o 4 que hablamos nosotros son los más contundentes? Educación, seguridad. Yo creo que el problema está allí, no sé, Cacho. No, para mí, desde mi punto de vista personal, para mí son los temas prioritarios, los temas que la gente está preocupada. La seguridad, que fue de siempre, y la educación. Porque todos los que tenemos hijos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que nuestros hijos se labren un futuro, puedan terminar los estudios, puedan hacer una carrera terciaria si la quieren, y no pase como estaba pasando, que había una deserción absolutamente grandísima para el Uruguay. Fíjense que en América Latina, si lo comparamos con Chile, que es el que le va mejor en educación, en Chile egresan con el ciclo secundario completo un 85%. En el Uruguay apenas los alumnos que egresan un 40%. O sea que eso nos está hablando de que hay una problemática bastante grande. Fíjate qué hacen todos esos alumnos que se van del sistema educativo porque no les interesa, porque no están motivados, porque no tienen ganas de seguir. Entonces son alumnos que están perdidos. ¿Y cómo se enganchan después en el trabajo? Es un tema que
que hay que revisar, y yo creo que es una oportunidad, como decía al principio, única que tiene el Uruguay con este cambio de gobernanza, de que todos vayan hacia un mismo lugar, vayan, se reúnan en el CODICEN, se analicen las políticas educativas, después cada uno la va a bajar a su subsistema, pero todos hablan el mismo tema, el mismo idioma, y después no pasa que dicen, bueno, si las cosas van mal, yo no fui, no sabía, no me enteré, esquivan las responsabilidades. Yo creo que acá todos con esto van a ir hacia un mismo lugar, y como decía al principio, las políticas educativas se van a llevar adelante en cada colectivo docente de acuerdo a su realidad. El Ministerio de Educación y Cultura no va a estar imponiendo absolutamente nada. Esta ley le da potestad ¿para qué? Para que apoye, para que le dé prestigio a la educación pública uruguaya, y yo creo que eso es fundamental. Napoleón, muchísimas gracias. Se ha hecho un viaje de Colonia, lo invité y al toque. Y bueno, la idea es esa, es que aquellos que andan pregonando cada uno por sus cosas, que la gente se entere. Y bueno, y aquí están siempre las puertas abiertas. Yo te agradezco mucho, Rulo, la verdad que es un gusto estar acá y reiterar que estamos en un país que es espectacular, y desde el punto de vista democrático somos ejemplo. Para seguir siendo ejemplo, los uruguayos tenemos responsabilidades, que es la de ir a votar, pero lo más importante es saber qué vamos a ir a votar. Y para eso es fundamental informarse y discutir, no del color de la papeleta, que me parece que es una cosa que es bajar el nivel de la discusión, no discutir el color de la papeleta, no discutir, yo qué sé, cosas que son verdades a media. Acá lo que sería interesante, y es interesante, es que todos podamos profundizar en el conocimiento de la ley y ver hasta dónde le sirve o no le sirve al Uruguay. Dentro de 3 años vamos a elegir partidos de gobierno. Esta vez elegimos cómo queremos vivir. A mí me parece, nos vemos, pero yo quiero compartir lo que dice Napoleón. Yo creo que el Uruguay tiene una oportunidad única, porque es un país democrático, de ejercer sus derechos. Y es una oportunidad, nosotros estamos a favor del no. ¿Por qué? Porque queremos al Uruguay, porque estamos convencidos de que esta ley es buena y le va a dar posibilidades en el ámbito de la libertad. Así que bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Un gustazo. Igualmente. Un gustazo, como todos los que vienen por aquí. Entonces no se quedan a comer pizza. No podemos. Pero la no, pizza es muy buena. No, y le digo más, y ahora, vio que cuando se complican los trabajos, la gente que dice, siempre pone a hacer pizza. O va a poner una verdulería. ¿Viste? En Montevideo dice, cuando se agranda la feria, es porque está complicado. Bueno, esto no está complicado también, pues son laburantes. Pero mi sobrina, Erika y Daniel, Daniela es la media naranja, hacen unas pizzas joya. Mirá. Joya, se la van a perder, y el problema usted, yo voy a comer pizza acá tranquilo, ¿no? Qué bárbaro. Para la próxima oportunidad. Está en la Sí, puerta señor. abierta, sabe que sí. Sí, señor.